Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Mesa. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. Gracia y paz a todos ustedes, hermanas y hermanos de Redimidos y de cualquier congregación que nos estén mirando. Esto es la Escuela del Nuevo Pacto. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos estudiando la Escuela del Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Pacto versículo por versículo a partir de Romanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Les animo a que se estén juntando por grupos de 12, como el Espíritu Santo nos lo ha impulsado, para así estar creciendo de esa manera. Los que no lo están haciendo, está bien, pero usted puede aspirar a eso. Felicito a los que ya lo están haciendo para estar aprendiendo todos los miércoles en este mismo horario de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Hoy vamos a estudiar Romanos 1:7. Recuerde, estamos versículo por versículo. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia si la tienes por ahí, y si no, estarán apareciendo en tu pantalla los versículos. Romanos 1:7, ahí nos quedamos. Dice el apóstol Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a desglosar el versículo como acostumbro a hacerlo. Analicemos la primera parte, que dice: a todos los que estáis en Roma. Número uno, a todos los que estáis en Roma se refiere a todos los que están en Cristo, no a todos los romanos, sino a todos los que están en Cristo en Roma, porque el contexto así lo demanda desde los versículos anteriores. También debo recordarte que los romanos no son judíos, por lo tanto entran en la clasificación de gentiles. Pero estos de Roma tampoco ya son gentiles, porque como quedamos la otra vez, los que ya reciben a Jesucristo pasan de gentiles al grupo que consiste se le llama la iglesia de Jesucristo. Así que estos romanos son la iglesia. Sigamos. A todos los que estáis en Roma. Y luego dice: amados de Dios. Y ahí me voy a detener en esa palabra, amados de Dios. ¿Por qué les llama amados de Dios? Dios ama a todo el mundo, como lo dice Juan 3:16. Pero estoy aquí para decirte que no es lo mismo el amor general que le tiene a todo el mundo a la manera como Dios ama a los suyos, a la iglesia, a sus escogidos. Hay una gran diferencia. Aquí el apóstol Pablo le está llamando amados a los romanos que ya habían aceptado a Cristo. Y es que el mismo Pablo en la carta a los Efesios dice una frase muy hermosa en Efesios 1:6. Mire lo que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú y yo, como creyentes, como nacidos de nuevo, o sea, los que estamos en Cristo, los que recibimos a Jesús, se nos llama aceptos. O sea que el Padre nos aceptó por Cristo. Él es el amado. No nos aceptó, entendámoslo bien, porque nos portamos bien. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dijo el profeta. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No creas que te amó por lo bien que lo hiciste, sino que nos hizo aceptos en el amado Jesucristo. El Padre ama a su Hijo, y como tú y yo estamos en su Hijo, somos, dijo Pablo, el cuerpo de Cristo. Pues entonces nos aman exactamente igual que lo aman a Él. Esto es algo espectacular. Voy a demostrar
lo que acabo de decir, que el Padre nos ama igual que a Jesucristo, nos vamos a ir a Juan 17, 23. Palabras textuales de nuestro Señor Jesús. Dice Jesús: yo en ellos y tú en mí. Le está orando Jesús al Padre y le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y mira la última parte: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras textuales de Jesús. El Padre nos ama a nosotros como ama a Jesús. Cada vez que te sientas condenado, porque el diablo vino a condenar, vino a acusar a los hermanos. En Apocalipsis 12 a Satanás se le llama el acusador de los hermanos, el que los acusa de día y de noche. Cada vez que te sientas acusado y condenado por el diablo, tienes que saber que el Padre a ti, tú que estás en Cristo, te ama como ama a Jesucristo, su Hijo. Tienes que sentirte amado por el Padre. Dios te ama porque estás en Cristo. Usted que está ahí en casa, repítalo: el Padre me ama a mí como ama a Jesús. Te ama, dijo el profeta, con amor eterno. ¿Cuánto más cuando ya vino Cristo y lo aceptamos a Él, al Señor? Ahora nos hicieron participantes de su naturaleza divina. Dice 2 de Pedro 1:4, tenemos la naturaleza de Cristo. Esto es impresionante. Se nos dieron todos los derechos legales en Cristo Jesús. Y por eso tienes que saber que el Padre te ama tanto, así como ama a su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo le dice a los de Roma: amados. Volvamos a leer Romanos 1:7. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y yo les digo, a todos los que están en México, que ya recibieron a Cristo, son amados de Dios. Por eso, para mí, tercera de Juan 2 no es solo un saludo de Juan al hermano Gallo, sino que es Dios diciéndote a ti: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Vamos a la segunda parte, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Mira la segunda parte: llamados a ser santos. Esa es la segunda parte que vamos a estudiar. Tú y yo fuimos llamados a ser santos. Gente dice: ¿cómo me gustaría que Dios me llamara a predicar a las naciones? Que Dios me llamara a un ministerio de levantar muertos, a un ministerio de poner muelas de oro, de hacer toda clase de milagros, un llamado a convertir el agua en vino. Pero pocos dicen: quisiera que me llamara a ser santo. Y en realidad ese es un llamado que está aquí para todos. Fuimos llamados a ser santos. Ahora, yo quiero que notes que desde el versículo anterior Pablo está usando la misma frase, que fuimos llamados a algo. Nada más que en el versículo 6 va a decir esto. Mira, dice el 6, Romanos 1:6: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué es lo que notas? En el versículo 6 Pablo dice que somos llamados a ser de Jesucristo, y en el 7 usa un equivalente y dice llamados a ser santos. Esto significa que cuando eres llamado a ser de Jesús, eres llamado también a ser santos, a ser santo. En el mismo momento en que alguien recibe a Jesús, empieza, no termina, ahorita voy a explicar eso, empieza a cumplir ese propósito de Dios. En Romanos 1:6 dice llamados a ser de Jesucristo.
Entonces eso se cumple cuando recibes a Jesús, ya eres de Jesús. Pero también se cumple que ya eres santo al recibir a Jesús. Pero eso es lo que quiero aclarar. Ya eres santo únicamente en tu espíritu, como yo he venido enseñando durante más de 20 años, ya casi 30 años. Y esto es algo que pocos entienden. Ya somos santos en nuestro espíritu. Este ha sido un pleito de toda la vida en los institutos bíblicos. En diferentes lugares siempre está el pleito. ¿Tú qué crees? ¿Ya somos santos o estamos siendo santos en el camino? ¿Sabes? Las dos posturas tienen razón. Ya somos santos, pero también estamos siendo santos en el camino. Ahora, ya somos santos ¿en qué área? En nuestros espíritus, pero no en nuestras almas y en nuestros cuerpos. En nuestras almas y en nuestros cuerpos estamos siendo santos en el camino. Esto me recuerda cuando Jesús sanó a aquellos leprosos y dice, y en el camino fueron sanados. Ellos fueron sanos legalmente desde que Cristo los declaró sanos a los leprosos. Pero en el camino, recuerda que la lepra significa el pecado. Entonces en el camino fueron sanados. En el camino estamos siendo santificados, pero en el alma y en el cuerpo, porque en tu espíritu ya eres santo. Voy a demostrarlo en 1 Corintios 6:11. Por favor, mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto es lo bonito de la palabra de Dios. Si te fijas, Pablo, que escribió la gran cantidad de epístolas o cartas en el Nuevo Testamento, conectas muy bien lo que dijo en Corintios con lo que dijo en Romanos, lo que dijo en Gálatas, lo que dijo en Efesios, porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo, y conectas todo a la perfección. Vamos a ver si vamos a ser santos o ya somos santos. Yo ya te dije que yo creo que las dos cosas son ciertas. Ya somos santos desde que aceptamos a Cristo, pero ¿en qué área? En nuestro espíritu. Y vamos y estamos siendo santificados en el alma y en el cuerpo, en el camino mientras Cristo viene, mientras nos glorificamos, etc. Este versículo que te voy a leer es clave. Dice Pablo, y esto erais algunos. Cuando dice esto erais algunos, se refiere a fornicarios, a un montón de ciertas prácticas pecaminosas que viene hablando en los versículos anteriores. Entonces dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que notes que Pablo habla en tiempo pasado. Ya habéis sido lavados. ¿Cuándo? Cuando aceptaste a Cristo fuiste lavado. Y dice, ya habéis sido santificados. Y luego dice, ya habéis sido justificados. Entonces no dice, ya fuiste justificado, pero santificado apenas lo está haciendo. No, dice que ya fuimos justificados y que ya fuimos santificados. Entonces, tanto justificación como santificación ya está, pero ¿en qué área? En nuestro espíritu. Una vez que entendemos eso, nos vamos a demostrar que es en nuestro espíritu que ya somos santos y perfectos. Hebreos 10:14, nunca está por demás recordar esto. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda. ¿A qué ofrenda se refiere ahí Pablo? Perdón, la autora de los Hebreos, que para nosotros es Priscila, se refiere a la ofrenda que Cristo hizo, o sea, su sacrificio en la cruz y en el infierno. Se le llama ofrenda porque también en Efesios 5, del 1 al 2, se dice que Cristo fue ofrenda y olor fragante en su sacrificio. Así que se refiere a la ofrenda de Cristo, su sacrificio completo. Bien, pues dice aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Te hicieron perfecto para siempre. Pero ¿cómo te llama? Santificado. Porque con la ofrenda de Cristo, con el sacrificio de Cristo, al tú recibirlo a Él, a su sacrificio, creer en Él, Pablo dijo, si crees que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ya eres santificado. ¿Pero en qué área? En tu espíritu. Ahora, en Hebreos 10:14 no dice en qué área somos perfectos. Volvamos a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te fijas que dice que nos hicieron perfectos, pero no dice en qué área de nuestro ser? Sin embargo, en Hebreos 12:23, ahí sí nos van a decir en qué área. Mire usted. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí dice que los espíritus de los justos son o fueron hechos perfectos. ¿Quién hizo perfecto? Nuestro espíritu, el sacrificio de Cristo. Jesús lo hizo. O sea, a través de su obra redentora nos hicieron perfectos. Pero aquí sí te dice dónde. Dice los espíritus, no almas ni cuerpos. Muchos creen que el espíritu y el alma es lo mismo. Qué tristeza de teología. La Biblia dice lo contrario. Pablo distingue entre el espíritu y el alma en 1 Tesalonicenses 5:23. La autora de los Hebreos en Hebreos 4:12 también se distingue el alma del espíritu. No es lo mismo. En el alma está la mente, sentimientos y voluntad. Nuestro espíritu es el único que nació de nuevo. Es la parte perfecta que tenemos. Bueno, una vez que recordamos esto, nos vamos a 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, tú y yo éramos ignorantes de lo que Dios quería para nosotros. El mundo es ignorante, el mundo no sabe que a Dios le importa que te guardes para Él. El mundo no sabe qué quiere Dios porque desconocen su palabra. Desconocen la importancia de orar, de congregarse, de perdonar, de vivir una vida para Él. Pero cuando vienes a Cristo y empiezas a conocer su palabra, ya no eres ignorante. Ya no es ignorancia. Si una vez que conoces lo que Dios no quiere que hagas y lo sigues haciendo, ya no es ignorancia, es incredulidad. Ya no le crees a lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pedro dice, volvamos a leer: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y esto significa que no porque desees algo es genuino. Yo siempre que felicito a una persona digo que se te conceda el deseo de tu corazón. Y para mí corazón es su espíritu. No necesariamente le pido a Dios que se conceda el deseo de su alma, porque su alma puede desear un montón de cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. El mundo desea, dice un dicho, al cuerpo lo que pida. Son dichos de la gente, dichos anticristos, o sea, contrario a lo que Cristo dice. Cristo dice: no trates a tu esposa, por ejemplo, como los gentiles, dice. Eso lo dijo Pablo y son palabras muy fuertes. Es mi esposa y yo le hago lo que sea. Pues Pablo dijo que no, y que lo aprendió de Cristo. No como los gentiles. No es porque pues yo lo deseo. Pues sí, el otro también desea matar y el otro desea robar, y no andamos por deseos. En el Salmo 37:4 dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová. Y en el hebreo dice: y Él pondrá sus deseos en ti. Que tengas deseos diferentes. Entonces Pedro es muy claro. Y vaya que Pedro era pecador. Por lo menos él
se consideraba justo por ser judío, pero cuando se confronta con Cristo, se dio cuenta que realmente necesitaba a Cristo y que era un pecador. Entonces el Pedro dice, el Pedro que conocemos en la Biblia dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y mira el 15, porque alguien dirá: ¿y eso qué tiene que ver con santidad? Dice el 15, sino. Ahí donde dice sino, significa en vez de darle rienda suelta a esos deseos, dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. Ahora, ¿quién es el que nos llamó? Jesús. Y Pedro dice: como aquel que os llamó, o sea, Cristo, Él es santo, sed también vosotros santos. Ahora, Jesús era santo no solo en su espíritu, sino en su alma y en su cuerpo. Él fue la santidad andando. Y dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto significa que no es pecado ser tentado. Lo que es pecado es acceder a la tentación. Por eso Jesucristo, y gente me lo pregunta una y otra vez: ¿y cómo le hago? Es una gran pregunta. ¿Cómo le hago para no caer en la tentación? Y yo no tengo otra respuesta más que el versículo donde Jesús dijo: oh, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces Pedro dice, volvamos a leer, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y tú pregúntale a Pedro, si tú le preguntas a Pedro, pero específicamente ¿en qué área tengo que ser santo? Y dice Pedro: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo sé que lo dijo muy general y gente quiere respuestas específicas. Y yo creo que el Espíritu Santo usó a Pedro para que dijera eso en general, para no caer en necedades de nadie. Imagínate si el Espíritu te pudiera explicar los detalles, esto sí, esto no. Y no nos dice la Biblia, pero sí te dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es ahí donde entran muchas confusiones. ¿Esto estará bien? ¿Esto le agradará a Dios? ¿Qué le agradará a Dios? Créeme que cuando te metes al estudio profundo de la Biblia, sabes un gran porcentaje de lo que le agrada a Dios. Y lo que no sabes, el Espíritu te lo va a mostrar. Lo voy a decir como lo explicó en una ocasión el pastor Rondo Gutiérrez hace muchos años, cuando él vivía todavía, porque este es un tema interesante y para saber qué le agrada a Dios. Y él en una ocasión habló de ciertos síntomas. Esto es interesante, como él lo aprendió de grandes profetas de Dios, porque este tema de querer agradar a Dios, no creas que es nomás tuyo o mío, a todo el mundo le interesa saber, y para saber qué le agrada y qué no. Entonces él, recuerdo que nos enseñaba que hay cosas donde el Espíritu te va a dar testimonio a ti. Hay cosas donde hasta te dan náuseas. Y yo sé que alguien dice: bueno, pues a mí esas cosas no me dan náuseas. Claro, porque todo depende qué tanto estás metido en la oración, en la palabra de Dios, en el hablar en lenguas, para estar sensible. El que no está sensible va a decir: no, yo todo bien, yo odio y me siento muy bien, yo aborrezco a mi hermano pero me siento bien, yo no honro a mis padres, yo no diezmo y me siento muy bien. Y conozco la Biblia, te va a decir esa persona. Pero el que ora, el que ayuna, un ayuno genuino del nuevo pacto, el que se mete en intimidad con Dios, distingue y dice: esto no, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así que yo creo que fue del Espíritu Santo que Pedro lo escribiera muy general: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No creo que haya necesidad de sentarme contigo y decirte: mira, esto sí, esto no. Bueno fuera. Créeme que hasta yo me hubiera gustado que Dios nos dijera: y voltear aquí a la pared es malo, es bueno. Pues depende. No, tenemos un Espíritu Santo
que nos va a guiar a toda la verdad. Si estás en un grupo de personas, 4 o 5 personas, y de repente empiezan a hablar cosas, así distingues si eres una persona de oración. Distingues y dices, no me conviene estar aquí. Si estás viendo tal o cual película, sabes bien, esto sí, esto no. Hasta lo que comemos, sabes bien, esto sí, esto no. En realidad, nuestra propia conciencia, cuando está bien clara, y la claridad la da la palabra de Dios y la oración, nos va a decir lo correcto, nos va a guiar, nos va a enseñar en la noche, dice la palabra de Dios. Yo creo que el que quiere agradar a Dios no va a tener ningún problema, ni va a necesitar que lo anden correteando para que deje de hacer tal o cual cosa. El que quiere agradar a Dios sencillamente lo va a hacer en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas, en tu música, en lo que oyes, en lo que ves, en lo que piensas. No le pidas a nadie una lista, mejor ponte a orar y el Espíritu Santo, nuestra Madre, te va a guiar. Bien, entonces el apóstol Pedro dijo, volvamos a leer el 15 y voy a leer corrido desde el 15 al 16, por favor. Es más, voy a leer desde el 14, del 14 al 16. Esto está muy bueno. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está escrito entonces, y Pedro lo dijo, está escrito, que Jesús demanda y dice, tú eres mío, sed santos como yo soy santo. Sigamos aprendiendo de esto. Vamos a Santiago 4:1, porque quiero demostrarte que este problema de la falta de santidad, insisto, no es un problema de tu espíritu renacido, como dice Kenneth Hagin. Así le llaman ellos los de Palabra de Fe, el espíritu renacido. Wow. Lo único que significa es tu espíritu que volvió a nacer. Pero me gusta la terminología que usan ellos. Así tú te compras un libro de Kenneth Hagin y él así te va a hablar. Tu espíritu renacido. Entonces tu espíritu renacido no necesita santidad, ya es santo. El área, insisto, y eso es lo que estoy demostrando, que necesitamos santificar es el alma y el cuerpo. Mira lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Te das cuenta? Cuando tú dices la palabra pasión, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a esta generación? Pasión sexual. No, cuando estás odiando, cuando te peleas, es una pasión. Todos los sentimientos contrarios a la palabra de Dios son pasiones del alma. Dice aquí Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tenemos pasiones combatiendo en nuestros miembros. ¿Cuáles son nuestros miembros? Pues nuestro cuerpo. En todos los miembros, qué interesante, en todos los miembros de nuestro cuerpo, porque en el cuerpo se manifiesta lo que el alma está pensando mal, sintiendo mal, porque recuerden, el alma está mente, sentimientos y voluntad. Así que hablar de guerras no es nomás hablar de Rusia y Ucrania, no. La gente no se ha dado cuenta, pero las guerras y los pleitos comenzaron ahí en el matrimonio, ahí entre hermanos, ahí en una comunidad pequeña, ahí comienza todo. Y dice que son pasiones, son tendencias, concupiscencias, malos espíritus que combaten en vuestros miembros. Ahí está el problema, en el cuerpo y en el alma. Santiago 1:21, no puedo dejar de citarlo. Dice, por lo cual,
El mismo, quiero decirte esto, el mismo que te dijo en el 4:1 de que esas pasiones combaten en tus miembros, tu cuerpo, es el mismo Santiago que te va a decir lo siguiente en el 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué tenemos que hacer? Desechar toda inmundicia. Tú deséchala, es una decisión. No tan solo diciendo te desecho, sino tomando las acciones necesarias. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Me llama la atención que no te especificó. Me gusta mucho cómo el Espíritu Santo es. No dijo, ahí te va la lista de cosas inmundas. Aunque Pablo sí se aventó una que otra lista. Porque gente necesita listas. Pero aquí no, en general dice, desechando toda inmundicia. Y dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nunca olvidaré la frase puede, la cual puede, porque eso significa que es algo que está en potencia, no es un hecho. No es un hecho que tu alma se va a santificar por haber recibido a Cristo, no es un hecho. Esta palabra puede salvar tu alma si tú recibes con mansedumbre, o sea, con humildad. La palabra implantada significa la palabra que alguien te siembra. Porque cuando un predicador o un maestro está sembrando la palabra, ahí está la guerra para que tú digas, lo acepto, no lo acepto, lo recibo la mitad, esto sí me conviene, esto no me conviene. Y estamos en una generación donde la palabra cae muchas veces en mala tierra y por eso no da fruto. Pero donde la palabra cae en buena tierra, da fruto abundante. Como dice la parábola del sembrador en Marcos 4. Entonces dice Santiago, volvamos a leer, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, eso es humildad, la palabra implantada, o sea sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiero que notes que no dice la cual puede salvar vuestros espíritus. ¿Por qué? Porque vuestros espíritus ya son salvos, pero nuestras almas no han sido todavía santificadas. Necesitamos estar santificando el alma continuamente. Vamos a Isaías 6, o sea, capítulo 6, versículo 3. Dijo así el profeta: y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una experiencia que tuvo Isaías. Es un éxtasis que tuvo Isaías, y hasta en otros libros deuterocanónicos, es decir, que no vienen en los 66 libros, se dice que Isaías fue arrebatado. ¿Qué tal? ¿Sabes? Isaías estuvo en la presencia de Dios literal. Estuvo en ese lugar. Como dijo Pablo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero un hombre fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, no es mi tema si Isaías fue arrebatado o solo fue un éxtasis, pero considero que sí fue un buen comentario. Mi tema es este: mira lo que vio estando en la presencia de Dios, en la misma gloria de Dios, en el mismo cielo. Mira, dice que vio a serafines. Y aquí dice, y el uno al otro de esos serafines, porque hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. A estos serafines los vio de la siguiente manera. Dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En ninguna parte de la Biblia encontramos que dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Y sabemos que Dios es bueno. Pero no hay una parte que diga, y Dios es bueno, bueno, bueno. No hay una parte que diga, y Dios es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y sí es maravilloso. Pero sí encontramos una parte donde enfatiza de una manera espectacular su santidad. Él es santo, santo, santo. O sea, si un atributo tiene Dios, es su santidad.
Esto se ha interpretado de muchas maneras. No, que dijo santo, santo, santo porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. Pero también pudiéramos aplicarlo a tantas cosas. Santo, santo, santo. Espíritu tuyo, alma tuya, cuerpo tuyo. Dios quiere que seamos santos en nuestras tres partes. Y la prueba de eso la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí Pablo nos va a asegurar que la santidad no debe ser solo un asunto de nuestro espíritu renacido, sino que debemos aspirar a esa misma santidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y sobre todo porque vemos que ya Cristo viene pronto. Pablo, en ese contexto de la venida de Cristo, habló de la santidad en las tres partes de nuestro ser. Veamos lo que dijo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todos digan por completo. ¿Qué quiere decir? Que no te conformes con decir ya soy santo en mi espíritu. No. Más cuando Cristo viene, tienes que buscar santificarte por completo. A lo mejor tu carne dice es que es muy aburrido. Sí, pero es más aburrido irse al infierno. Es más aburrido enfermarte, porque la falta de santidad trae enfermedades. Tremendo. Pablo dijo: los pecados de algunos se manifiestan. Y el contexto venía hablando de enfermedad. Qué aburrido ser santo en una generación donde hacen de todo, sí, pero es más aburrido irte al lago de fuego y que tu nombre no se encuentre inscrito en el libro de la vida. Por eso Pedro insistía: somos peregrinos. Pedro le insiste a la iglesia: hey, vamos de paso. No te enfoques en esto que es tan temporal. Ponle que te goces 20, 30 años en esta vida haciendo de lo peor. ¿De qué te va a servir si al final perderás tu vida entera en el Hades y en el lago de fuego? Por eso dice la Biblia que Lot afligía su alma cada día. Claro que la afligía, porque hay tentaciones. No vayas a creer que Lot no tenía tentaciones. En Sodoma y Gomorra había toda clase de desviaciones sexuales. Pero no solo eso, eran altivos, no eran hospitalarios, eran soberbios los de Sodoma. Y Lot afligía su alma cada día al ver los hechos inicuos. Era tanta la santidad de Lot que los propios ángeles vinieron del cielo a sacarlo de ahí. Y cuando vinieron los ángeles con Lot, ese pueblo depravado, dijeron: danos a esos hombres que entraron a tu casa. Y dice la Biblia: sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los inicuos al fuego eterno. Refiriéndose a Lot, Dios sacó a Lot por su santidad y te sacará a ti por tu santidad. Porque dice la carta a los hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Terminemos de leer lo que dice Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible? ¿Acaso hay posibilidades de que nos reprendan? Sí. De eso hablé la semana pasada en Redimidos, Hermosillo, Sonora. Te voy a decir algo que te va a estremecer y lo voy a decir ahora en este en vivo aquí en la página de Facebook Redimidos Internacional. Resulta que Jesús nos habló de una parábola
que se refiere a las bodas del Cordero. ¿Cuántos de los presentes que ya tienen a Cristo en su corazón aspiran a irse en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, que son las bodas del Cordero? Y a su esposa, está presente la esposa, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Pues ¿qué crees? En esta parábola Jesús dice que de pronto encontraron a un hombre ya en plenas bodas, un hombre que no tenía ropas de boda, y un enviado del rey dice: ¿y tú qué haces aquí sin ropas de boda? Y a mí me impresiona que el hombre se quedó callado, no dijo nada, no supo qué decir. Son de esos que en vida creyeron que iban a engañar a todos, a Dios, al de enfrente, al pastor, al otro, hasta en el meritito cielo, porque yo no encuentro otra forma de interpretar ese versículo. Si son bodas, ¿dónde van a ser las bodas? En el aire. ¿Cómo es que ese hombre va a ser arrebatado? Ahí dice, y de eso hablaremos. Yo prometí hablar de eso profundamente, pero te estoy adelantando. ¿Qué tan importante es limpiar nuestra alma y nuestro cuerpo? Por eso la primera de Juan dice: cuando venga Cristo, algunos serán avergonzados. Hey, señores, el bema de Cristo, el famoso juicio de los creyentes, no es solo para ¿y cuántos galardones me van a dar? No, habrá regañadas. Y también a ese hombre que no tenía ropas de boda le dijeron: sáquenlo, átenlo de pies y de cabeza y de manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entre más te metes a la palabra de Dios, te das cuenta que esto es una gran responsabilidad. Necesitamos limpiar nuestras vestiduras del alma y del cuerpo. Con razón Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis: hay unos cuantos todavía que conservan en tu iglesia de Sardis, unos cuantos que conservan sus vestiduras blancas. ¿Por qué Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible? ¿Acaso me pueden reprender después de que ya tengo a Cristo en el corazón? La respuesta es un rotundo sí. Por supuesto que sí. La única manera como puedes librarte de que te reprendan o que te vayan a hallar sin ropas de gala es que ahora te limpies con la sangre de Cristo, que renuncies a todo pecado, que renuncies a toda iniquidad, cosa que la gente dice: no, porque es parte de mi vida. Y el demonio de pecado dice: sí, es cierto, no me dejes, soy parte tuya. ¿Sabes? No estoy aquí para condenarte, pero sí para decirte que tú escoges entre los deleites temporales del pecado o la vida eterna con Cristo Jesús. Dice la Biblia que Moisés rehusó los deleites temporales del pecado. Todos necesitamos ahora acudir al llamado de Dios a ser santos. Dice Pablo: llamados a ser de Jesucristo, en el 1:6 de Romanos. Pero en Romanos 1:7 dice: llamados a ser santos. Y Pedro dice: en toda vuestra manera de vivir. Vamos a Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos. Me voy a detener ahí. Cuando hablamos de santidad, normalmente la gente piensa en dejar ciertos hábitos como muy vergonzosos. Pues no solo es eso. Es igual de vergonzoso el que tiene desviaciones sexuales como el que es un peleonero, celoso. Siempre está peleando y peleando y peleando y tiene toda clase de enemigos. Una cosa es que gente te odie por servir a Cristo
y otra cosa es que tú odies gratis porque te cae gordo todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos? ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque tenemos que buscar la manera de hacer lo que nos toca. En cuanto dependa de vosotros, tú haz lo que tienes que hacer. Esta misma noche haz esa llamada. Esta misma noche manda ese correo electrónico. Esta misma noche manda ese WhatsApp. Esta misma noche ora. Esta misma noche decide, renuncia, haz algo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Toma tu iniciativa, haz tu parte. Porque el estar mal con alguien, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con tu suegra, con tu nieto, pudiera eso hacer que lo pierdas todo. Aquel pastor africano, puedes encontrar ese video en YouTube. Era un pastor africano y humilde y amaba a Dios, pero el día que murió, justo minutos antes, se había peleado con su esposa. ¿Y sabes qué? Iba directo al infierno. Él contó, porque él resucitó. O sea que se murió y luego resucitó. Y entonces cuando resucitó, él contó su experiencia y no se fue al cielo. Y cuando iba al infierno: yo soy pastor, pero sí, pero moriste odiando. Esto es algo riesgoso. Yo no arriesgaría mi vida. Ahora, yo no estoy diciendo: no, es que el mundo es tan fácil, todo el mundo nos ama. No, yo sé que es difícil, yo sé que hay gente difícil de amar, pero nuestra función es soportar, perdonar, seguir adelante, porque el diablo lo que quiere es que lo pierdas todo. Alguien dirá: ¿y eso qué tiene que ver con santidad? Yo pensé que santidad nada más era apartarme de los asuntos pecaminosos del mundo. ¿Ves? Es lo que te digo. La gente le llama santidad solo a eso otro. Y sí, hay que apartarse de todo el cochinero. Pero mira el contexto en que el autor de los Hebreos habló de santidad. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pregúntale a ese pastor que se murió si vio al Señor. No, lo que vio son demonios que se lo andaban llevando. Y él dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo? Si yo soy pastor, ¿no? Como dice un dicho mexicano: a la hora de los trancazos no te va a servir el ser apóstol, ni el ser pastor, ni el ser cantante. Lo que te va a servir es seguir la paz con todos. Y lo que te va a servir es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias a Dios, ese pastor tuvo oportunidad de resucitar y ponerse a cuentas con Dios. Otros dicen: yo nunca he visto un ángel de Dios, nunca he visto que se manifieste Dios. La pregunta es: ¿vives en santidad? Es que sin santidad nadie verá al Señor. Hasta en ese nivel. Vamos a Romanos 1:7 ya para cerrar. Dice Romanos 1:7, lo voy a leer todo y me voy a enfocar a la última parte ya para cerrar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y yo les digo a todos los que están en México, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos digan conmigo: yo fui llamado a ser santo. Y luego, ¿qué dice Pablo aquí? Mira: gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo puedo ver aquí en este saludo de Pablo a las tres personas de la deidad. Eso de gracia y paz no es solo un saludo, es una alusión al Espíritu Santo. En la Biblia se habla del Espíritu Santo como la gracia que iba a ser manifestada. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1, del 10 al 11. La gracia destinada a vosotros, pues es la misma gloria de la que habló Pedro en 1 de Pedro 5:1. La gloria que será revelada. La gloria y la gracia es lo mismo.
Es una forma de llamarle a la persona del Espíritu Santo. Y para ser exactos, a la persona de nuestra Madre Espíritu Santo. Porque hablar de la gloria es hablar de la mamá Espíritu Santo. Somos hijos de la gloria. Te fijas que Pablo dice y concluye diciendo: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. La paz es otro nombre de nuestra Madre Espíritu Santo. Cuando Jesús habló del Consolador, y ese Consolador en Isaías 66 del 10 al 13 aparece que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones como una madre. Dijo en el Evangelio de Juan, hablando del Consolador: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz es el Consolador. Ha extendido sobre ella paz como un río, dice Isaías 66. Ella es la paz. En los Salmos dice: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y venía hablando del poder de Dios. Entonces la paz indiscutiblemente es nuestra Madre Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo va a cerrar esta parte de este versículo mencionando a las tres personas de la deidad. Dice, enfócate a la última parte. Dice: gracia y paz a vosotros. Ahí está la mamá Espíritu Santo. Y luego dice: de Dios nuestro Padre. Ahí está el Padre Celestial. Y luego dice: y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la deidad está compuesta por Padre, nuestra Madre Espíritu Santo y nuestro amado Señor Jesucristo. Me atrevo a decir que Pablo menciona a las tres personas después de haber hablado del llamado a ser santos, como diciendo: nos están llamando a eso, tanto la mamá Espíritu Santo como el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar esta noche cantando una canción que llena mi alma, y espero que a ti también, para todos los que tengan un hambre de santidad. Porque una cosa es decir: estoy afligido porque no puedo con este pecado, a decir: no quiero dejar este pecado, no me da la gana, no quiero, me gusta. Eso es muy diferente. La actitud hace la diferencia. Y esta canción es para aquellos que dicen: yo quiero dejar todo pecado, llámese como se llame, llámese enojo, llámese fornicación, adulterio, disolución, pleitos, toda la lista de Gálatas y cosas semejantes. Dijo Pablo: todo lo que me puede estorbar para yo entrar con vestiduras blancas al cielo. Yo necesito ahora mismo acudir al llamado de Dios que me dice: Jonathan, sé santo. Iglesia Redimidos, sean santos, porque yo soy santo. Ya somos santos en nuestro espíritu y ahora queremos manifestar esa santidad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Quiero que cantes conmigo esta oración y le digas al Señor: todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Ahora dile: por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Oh, dile: por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Padre, yo pido por todos aquellos que con un corazón sincero hoy renuncian a todo pecado, a toda iniquidad y deciden vivir en santidad, porque no queremos ser avergonzados en aquel día. Yo oro por ellos para que tú los
fortalezcas a seguir esta carrera de fe en victoria, porque tu palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te pido por ellos, porque lo más importante es llegar a conocerte a ti, oh Dios, por conocerte, mi Jesús, a ti. Oh, levanta tus manos y dígale la última vez, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Todo por conocerte a ti, oh Dios, por conocerte. Jesús, a ti. Conocerte, mi Jesús, a ti. Mientras el sucesor sigue ministrando con el piano, yo quiero leer por última vez Romanos 1:7 ya para despedirnos. Que estas palabras penetren hasta tu corazón, y que no obstante esta carta va dirigida a los de Roma, sepas que va dirigida a los mexicanos, a los nicaragüenses, a los españoles, a los de Inglaterra, a los de El Salvador, a los de Venezuela, a los de Honduras, a cualquier persona que me logre entender. Dice el Señor a tu vida, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Bendiciones a todos. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia adelante, somos el ejército.